La mañana del 13 de julio de 2026, 24 misiles de crucero Tomahawk despegaron desde los destructores USS Arleigh Burke y USS Paul Hamilton en el Golfo Pérsico, y en exactamente 11 minutos, la infraestructura petrolera de la isla de Karg dejó de existir. ¿Por qué Karg? Porque por ese pequeño fragmento de tierra en el Golfo Pérsico pasaba el 90% de las exportaciones de petróleo iraní, y Washington decidió golpear directamente el corazón económico de Teherán. Lo que ocurrió en los 4 días siguientes cambió el mapa energético del mundo. Para entender el 13 de julio hay que retroceder al 7 de junio de 2026. Esa madrugada, un dron de reconocimiento RQ-4 Global Hawk de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobrevolaba el estrecho de Hormuz a 18.000 metros de altitud, cuando un misil tierra-aire iraní, Khordad-15, lo derribó. Teherán no solo no se disculpó, sino que 2 días después el almirante Ali Fadavi, portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, advirtió públicamente que Irán tenía la capacidad y la voluntad de cerrar el estrecho de Hormuz a todo tráfico comercial si las sanciones norteamericanas no se levantaban en 72 horas. El ultimátum se venció. No pasó nada. Pero las negociaciones colapsaron. El Consejo de Seguridad quedó paralizado por los vetos cruzados de Rusia y China, y el Pentágono comenzó a mover piezas en silencio. Durante las 3 semanas siguientes, el portaaviones USS Gerald R. Ford, CVN-78, salió de Norfolk y cruzó el Mediterráneo hacia el Mar de Arabia. Sus 90 aeronaves embarcadas incluían escuadrones de F-A-18, Super Hornet, y los más sigilosos F-35C, capaces de penetrar defensas antiaéreas sin ser detectados. Simultáneamente, el submarino de misiles guiados USS Florida, SSGN-728, con capacidad para lanzar hasta 154 Tomahawks, se posicionó en aguas profundas del Mar de Arabia. En tierra, el Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, con sede en Tampa, Florida, activó su sala de operaciones en modo crisis. Los monitores mostraban imágenes en tiempo real de Karg, captadas por drones RQ-4, que volaban a alturas donde el radar iraní apenas los rozaba. Las 03:47 horas del 13 de julio, hora local del Golfo Pérsico. El USS Arleigh Burke y el USS Paul Hamilton abren sus compuertas verticales de lanzamiento casi al mismo tiempo. 24 misiles BGM-109 Tomahawk salen con un rugido sordo que sacude la superficie del agua. La tripulación encubierta los ve alejarse como puntos de fuego que se pierden en la oscuridad. En el centro de mando del Arleigh Burke, el capitán de fragata observa la pantalla táctica. Cada misil lleva coordenadas programadas de los terminales T1 y T2 de Karg, los tanques de almacenamiento con capacidad para 10 millones de barriles y las tuberías que los conectan con los buques cisterna en alta mar. Los sistemas de defensa antiaérea iraníes en Karg. 2 baterías de misiles S-300PM U-2 y una unidad de Khordad-15 detectan los Tomahawks cuando estos ya están a 40 kilómetros. Los operadores del S-300 en la isla lanzan 9 misiles interceptores. Abaten 6 Tomahawks. Los 18 restantes cruzan el perímetro defensivo. El terminal T1 recibe 7 impactos en 80 segundos. Las explosiones iluminan el cielo del Golfo como si fuera mediodía. El terminal T2 es alcanzado por 5 misiles más. Las reservas de crudo empiezan a arder en columnas de humo negro que serán visibles desde Bushehr, en tierra firme, a 25 kilómetros de distancia. 4 minutos después del primer impacto, el batallón de la Guardia Revolucionaria que custodia la guarnición de Karg está prácticamente fuera de combate. Los puestos de radar avanzados en el norte de la isla son destruidos por misiles antiirradiación AGM-88 HARM, lanzados desde FA-18E, que vuelan a baja altitud sobre el Golfo. Los artilleros antiaéreos que intentaban reposicionarse reciben bombas guiadas JDAM GBU-31.
De los 340 efectivos del CGRI en la isla, las primeras 4 minutos dejan 47 muertos y más de 80 heridos. El resto busca refugio en los búnkeres subterráneos al sur de la isla. Mientras tanto, en la isla todavía hay civiles. Un centenar de pescadores y sus familias, que viven en el pequeño poblado en el extremo norte de Karg, se despiertan con el estruendo. Las ventanas se quiebran. Los niños lloran. Los hombres salen a la calle y ven el horizonte convertido en una pared de fuego naranja. 2 barcazas de la Armada iraní comienzan a evacuar civiles hacia Bandar Imam Khomeini antes de las 5 horas. Un pescador llamado Karim, de 58 años, sube con su esposa a una de esas embarcaciones mirando hacia atrás. Lleva 3 décadas viviendo en Karg. La isla que conoce ya no existe. ¿Ustedes pensaban que Estados Unidos se atrevería a un ataque directo sobre territorio iraní o esperaban que todo se quedara en más sanciones y declaraciones diplomáticas? En CENTCOM, Tampa, son las 20:48 horas del 12 de julio, hora del este de los Estados Unidos. El general de 4 estrellas al mando de las operaciones observa las transmisiones de video en vivo desde los drones RQ-4 sobre Karg. Las imágenes muestran los terminales en llamas, las estructuras de almacenamiento colapsando en tiempo real. El jefe del Estado Mayor Conjunto en Washington confirma la operación exitosa. En la Casa Blanca, el presidente convoca a un grupo reducido de asesores para preparar la declaración pública que se emitirá a las 6:00 horas del día siguiente, hora de Washington. El lenguaje es cuidado, acción de represalia proporcional y focalizada, sin objetivo de escalada, defensa de la libertad de navegación en aguas internacionales. Cada palabra es pesada 3 veces. En Teherán son las 4:15 horas cuando el líder supremo Ali Khamenei recibe la llamada. Su reacción es breve. Ordena activar el protocolo de respuesta nivel rojo. El presidente Masoud Pezeshkian intenta comunicarse con el ministro de Relaciones Exteriores europeas para abrir un canal de desescalada, pero el Consejo Supremo de Seguridad Nacional ya ha tomado la decisión antes del amanecer. El general Hossein Salami, comandante en jefe del CGRI, da la orden a las 5:52 horas. A las 6:11 horas del 13 de julio, Irán lanza 18 misiles balísticos Shahab-3 y Fateh-110 desde posiciones móviles en la provincia de Khuzestán y desde la región de Fars. El objetivo declarado es la base aérea de Al-Udeid, en Qatar, donde operan unidades del Mando Central Aéreo de los Estados Unidos. De los 18 misiles lanzados, los sistemas de defensa antiaérea Patriot y THAAD desplegados en Qatar interceptan 11. Los 7 restantes impactan. 3 caen en zonas de estacionamiento de aeronaves, destruyendo 2 F-15 y dañando severamente otros 4. 2 impactan en instalaciones de logística. Los otros 2 caen dentro del perímetro de la base, pero en zonas no críticas. El resultado: 14 soldados norteamericanos muertos, 63 heridos, y una base que en las siguientes horas tiene que reducir sus operaciones al mínimo, mientras los equipos de emergencia trabajan entre los escombros. Teherán golpeó en Qatar. ¿Quién tiene realmente la responsabilidad de este ciclo de escalada? La respuesta no es tan simple como los titulares quieren hacerla parecer. La respuesta norteamericana no tardó. A las 9:30 horas del 13 de julio, los FA-18E y F-35C del USS Gerald R. Ford despegan en oleadas. Sus objetivos son las instalaciones de radar y los lanzadores de misiles costeros iraníes en Bushehr, Bandar Abbas y en las orillas del estrecho de Hormuz. Se lanzan en total 34 misiles AGM-88 HARM contra radares activos. 16 instalaciones de lanzamiento de misiles antibuque Nur y Nasser son destruidas o dañadas gravemente. En el mar, el CGRI activa sus lanchas rápidas clase Tondar y saca al menos 12 unidades desde puertos en las islas menores del Golfo. A las 11:04 horas, una de las pequeñas unidades de la flota iraní logra acercarse al perímetro de exclusión norteamericano.
Una submarino clase Gadir, el tipo de sumergible semienano que Irán usa en aguas poco profundas del Golfo, lanza un torpedo desde una distancia de 1.200 metros contra el USS Paul Hamilton. El torpedo pasa a 400 metros de la popa del destructor. La tripulación del Paul Hamilton lo detecta en el último segundo por sonar pasivo. Un helicóptero MH-60R Seahawk, desplegado desde el destructor, localiza al Gadir en menos de 6 minutos y lo hunde con torpedos ligeros Mark 54. No hay supervivientes iraníes. En el mismo intercambio, dos lanchas clase Tondar que intentan cerrar la distancia hacia el Arleigh Burke son destruidas por misiles RIM-116 y fuego de cañón de 127 milímetros. Otras 3 lanchas iraníes retroceden hacia aguas protegidas. El USS Paul Hamilton no queda ileso. Un misil antibuque Nur, disparado desde una lancha, había alcanzado la superestructura del destructor a las 10:49 horas, antes del incidente submarino. El misil penetra el lado de babor, mata a 8 tripulantes e inutiliza temporalmente los sistemas de radar de proa. El destructor continúa operativo, pero se retira hacia el Mar de Arabia para reparaciones de emergencia. Es el mayor daño sufrido por un buque de la Armada norteamericana en combate desde la Guerra del Golfo. Mientras tanto, a las 13:00 horas del 13 de julio, el CGRI lanza la primera oleada de drones Shahed 136 contra el tráfico de buques tanqueros en el estrecho de Hormuz. 22 drones salen desde lanchas y desde posiciones costeras. 14 son derribados por sistemas de defensa de la coalición naval y por los propios buques mercantes equipados con contramedidas electrónicas. 8 alcanzan sus objetivos. Un tanquero surcoreano, el Hana Spirit, es impactado y queda incendiado. Un tanquero japonés sufre daños severos en la sala de máquinas. El seguro marítimo en el Golfo Pérsico se dispara en minutos. 20 buques tanqueros dan media vuelta y salen del estrecho. En Tokio, Londres, Seúl y Singapur, las bolsas abren con caídas entre 3 y 7%. El barril de petróleo Brent, que a las 03:00 horas cotizaba a $89, llega a $147 en menos de 6 horas. Es el mayor salto en el precio del crudo en un solo día desde 1990. En las gasolineras de la Ciudad de México, Bogotá, Lima y Buenos Aires, las filas empiezan a crecer antes del mediodía. Alguien tuitea una foto de una gasolinera en Guadalajara como un letrero manuscrito que dice: precio sujeto a cambio. El tuit tiene 300,000 retweets antes de la tarde. El petróleo a $147. Muchos ya lo están sintiendo en sus bolsillos cada vez que llenan el tanque. ¿Cuánto está pagando el litro de gasolina en donde ustedes viven? Las reacciones internacionales llegan en cascada durante el 13 y el 14 de julio. La Casa Blanca emite su declaración a las 6:00 horas del 13. El presidente califica la operación como respuesta defensiva, precisa y limitada ante la amenaza iraní a la libertad de navegación y la destrucción del R-04 en junio. No usa la palabra guerra. Dice explícitamente que Estados Unidos no busca un conflicto de largo plazo con Irán. En Teherán, el líder supremo Khamenei habla en televisión a las 8:30 horas. Su mensaje es corto y sus palabras son calculadas para un público interno. Dice que la respuesta de Irán no ha terminado y que la nación sabrá defender su soberanía a cualquier precio. El presidente Pezeshkian, en un tono más moderado, llama a la comunidad internacional a presionar por un alto al fuego inmediato. Moscú reacciona a través del Kremlin con una declaración que condena el ataque norteamericano como una violación flagrante del derecho internacional y exige la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, el Kremlin no activa ningún mecanismo militar. La respuesta rusa es verbal, calculada para mantener su posición en Teherán sin arriesgar una confrontación directa con Washington en ese escenario. Beijing emite un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores en términos igualmente duros en la forma pero cuidadosos en el fondo. China expresa
profunda preocupación y llama a todas las partes a la moderación, una fórmula diplomática que evita señalar a Estados Unidos directamente, pero tampoco respalda a Irán con compromisos concretos. Israel, por su parte, guarda silencio público las primeras 12 horas. Es un silencio elocuente. Detrás de ese silencio, fuentes citadas por medios israelíes señalan que Tel Aviv fue informado de la operación con 48 horas de antelación y no se opuso. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos emiten declaraciones casi idénticas llamando a la calma y el diálogo, pero sus ministerios de defensa están en contacto directo con CENTCOM. Los estados del Golfo tienen razones propias para no querer a Irán con capacidad de cerrar Hormuz. Sus economías dependen del mismo estrecho que Teherán amenazaba con cerrar. El 14 de julio, las operaciones se intensifican antes del amanecer. 2 bombarderos B-2 Spirit que despegaron de la base de Diego García en el Océano Índico 14 horas antes, llegan sobre Irán a las 2:00 horas y lanzan bombas JDAM GBU-31 contra instalaciones subterráneas de almacenamiento de combustible para misiles en la región de Isfahán. Los iraníes no tienen tiempo de reaccionar. Los sistemas S-300P MU-2 en esa zona detectan las aeronaves cuando ya han soltado su carga y están en ruta de regreso. Ningún B-2 es derribado. En tierra, los hangares donde Irán guardaba parte de sus cazas F-14 Tomcat de fabricación norteamericana, modificados y mantenidos por ingenieros iraníes durante décadas, son destruidos en la base de Shahid Nojeh. Los iraníes habían intentado despegar 3 F-14 y 2 Su-24 para interceptar los B-2, pero los F-35C del Ford, que operaban en modo sigiloso, ya habían establecido superioridad aérea sobre el espacio iraní. Los Su-24 dan media vuelta. Los F-14 nunca llegan a despegar. Para el 15 de julio, el balance provisional es el siguiente. En Karg, los terminales T1 y T2 están destruidos. Los tanques de almacenamiento de 10 millones de barriles están quemados o inutilizados, y los expertos del mercado energético calculan que la isla quedará fuera de operación como hub petrolero durante al menos 6 meses. El costo para el presupuesto iraní: $4.200 millones mensuales en ingresos petroleros que simplemente dejan de existir. Las pérdidas iraníes en combate suman, según estimaciones de inteligencia occidental, entre 180 y 230 militares muertos y más de 400 heridos. Estados Unidos ha perdido 14 soldados en Al-Udeid, 8 tripulantes del Paul Hamilton y 3 aviadores en un accidente de aterrizaje en el Ford durante operaciones nocturnas. 2 lanchas clase Tondar iraníes hundidas. Un submarino Gadir destruido. El Paul Hamilton, dañado pero operativo. El 16 de julio, la presión diplomática alcanza su punto más alto. Qatar, cuyo suelo fue atacado por misiles iraníes, exige garantías. El secretario de Estado norteamericano vuela a Doha en un avión sin identificación pública. En Ginebra, un canal discreto se abre entre diplomáticos iraníes y europeos. Rusia ofrece mediar. China sugiere un alto al fuego de 72 horas. Washington no acepta ni rechaza. El portaaviones Gerald R. Ford permanece en el Mar de Arabia con sus motores en modo de alerta. En las calles de Teherán, las imágenes de Karg en llamas generan una reacción compleja. Hay ira. También hay miedo. Algunos iraníes frente a las pantallas de televisión piensan en los precios de los alimentos que subirán, en los familiares que viven en el sur del país, cerca del Golfo. La guerra no les es ajena. Tampoco les es nueva. Pero la velocidad con la que esto escaló en 4 días los tomó a todos por sorpresa, incluso a quienes habían advertido que esto podía pasar. Karg ha sido neutralizada. Los mercados globales están en shock. El estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está técnicamente abierto, pero nadie quiere transitar por él. La pregunta que nadie puede responder con certeza en este momento es ¿qué viene después?
¿Irán absorberá el golpe y buscará una salida negociada desde una posición debilitada? ¿O la destrucción de Karg, que es humillante no solo en términos económicos sino simbólicos, empujará al CGR y a una respuesta que escale más allá del Golfo Pérsico? Hay analistas que señalan las instalaciones de Ras Tanura en Arabia Saudita, que exportan más petróleo que Irán, como un objetivo iraní posible en una siguiente escalada. Hay otros que miran los misiles de Hezbollah en el norte de Israel. Hay quienes observan el silencio de Beijing con más atención que las declaraciones de Moscú. La historia de lo que ocurra en las próximas semanas depende de decisiones que se están tomando ahora mismo en salas donde nadie transmite en vivo. Y mientras eso sucede, el precio del petróleo sigue subiendo. Los tanqueros siguen esperando afuera del estrecho y la isla de Karg sigue ardiendo. Si ustedes estuvieran en el lugar del comando iraní esta noche, mirando los mapas, contando lo que quedó y calculando las opciones, ¿qué movimiento harían?